Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Tencia Rodríguez y junto a mi compañera Valentina Gaviria estaremos hablando acerca de dos enfoques curriculares, el práctico o comunicativo y el enfoque crítico o emancipatorio. Enfoque práctico. El currículo con enfoque práctico es definido como el estudio teórico de todo lo que ocurre en la práctica en todas las dimensiones y variables. Desemboca en un proyecto que prescribe con flexibilidad principios sobre el qué, el cómo, el cuándo y sobre los contenidos y procesos. Esta definición fue dada por Jimeno Sacristán y Pérez Gómez en 1993. Intereses en el que se centra. El estudiante aquí puede desarrollar individualmente estrategias de aprendizaje para construir el conocimiento y los métodos para aprender. Este currículo se diseña de una manera flexible y abierta para los intereses y necesidades del estudiante, y el profesor es un orientador. En este enfoque se considera el desarrollo del currículo sobre una base cualitativa, donde la explicación y el diálogo emergente son la base de la actividad del aprendizaje. Características. Primero, función. Esta proporciona una base para planificar y justificar un curso. Los responsables de su elaboración serían los profesores a través de trabajo individual y grupal desarrollado en la institución educativa, de manera en que ellos lo implementen diferentemente. Los supuestos tenemos tres categorías, que son la educación, que es la tarea práctica que expresa valores y una visión de la relación entre educación y sociedad. La segunda sería la práctica como una forma de razonamiento en la que las personas no pueden guiarse recurriendo a las reglas, sino a través de un juicio prudente. Y la tercera, la persona como sujeto activo, conocedor y moralmente responsable de sus decisiones. Están los elementos del currículo, los cuales son los objetivos. Los objetivos indican procesos de aprendizaje y se expresa en una determinada selección de contenidos y en una especificación de las estrategias de enseñanza que se adecúen más. Las actividades son amplias, contextualizadas y apoyadas en concepciones previas del alumno, reflexivas, constructivas y también significativas. Y los contenidos, que son los problemas a resolver o hipótesis a comprobar, estimular la interpretación y el juicio de los alumnos y profesores. Otra categoría es la evaluación. Este comprende el proceso educativo de una manera formativa, deliberada, con una metodología cualitativa regida por la ética. También tenemos la planificación del currículo. Este es un proceso de deliberación en el que las decisiones que se toman es con base al consenso, y su modelo a utilizar es el que resulte más útil, donde se pueda pensar, debatir y justificar lo que se hace. Autores. Eliot. Para él, la reflexión deliberativa o de investigación-acción es el medio por el que los profesores elaboran sus propias soluciones en relación con los problemas prácticos a los que se enfrentan, basándose en los siguientes principios. El primer principio es la deliberación, que pretende llegar a la forma de toma de decisiones sobre la mejor estrategia a seguir para realizar los propios objetivos en una situación concreta. El segundo es un método adecuado cuando los objetivos de la actividad incluyen ideales y valores que no pueden definirse con un arreglo. El tercero supone la reflexión sobre los medios y fines tomados en conjunto, y las personas profundizan en la comprensión de los objetivos mediante su reflexión sobre las estrategias que se emplean para llevarse a cabo. Segundo autor, Kemis. Él dice que la práctica como perspectiva del currículo requiere que los profesores y los otros trabajadores que tienen relación con el mismo estén bien educados e informados sobre valores, teoría y prácticas educativas.
Se considera a la persona como un sujeto activo, conocedor, moralmente responsable de sus decisiones y no solo como actuar, sino actuar sensatamente. El tercer autor es Grundy. Ella plantea que en este sentido es de vital importancia orientar al alumno hacia una comprensión ecológica del medio que le rodea y de forma que él pueda interactuar con él, la necesidad vital de la especie humana y de vivir en un mundo formando parte de él y no compitiendo con el ambiente para sobrevivir. Y por último tenemos a Schwab. Se considera como un exponente del modelo naturalista porque acepta la realidad del currículo, afronta las cuestiones de valor y, en cuanto a la oportunidad de prescribir la teoría para la práctica. Para este autor, la pedagogía, también el currículo, se desarrolla en una sociedad concreta y está influenciada por los patrones, valores sociales y culturales. Área de conocimiento. El área de conocimiento del enfoque práctico es la hermenéutica crítica, que se refiere al desarrollo de una capacidad interpretativa. Esta nos sirve para darle un fundamento al hecho de que la praxis social no puede ser acrítica de sus efectos intencionales y no intencionales. Esta pasa por un proceso que es recíproco, que es de comprensión, que es la facultad que tiene el ser humano para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas, la explicación, que también es una presentación de los hechos que dieron lugar a un acontecimiento, y la interpretación, que se refiere a la comprensión y apropiación del aprendizaje o el conocimiento visto. Conceptos clave. Racionalidad. La racionalidad es una virtud innata del ser humano que le permite discernir qué es mejor en una situación dada. Algo irracional es aquello que no tiene lugar en la razón. Como un ejemplo de racional tenemos: voy a dormir para descansar o voy a trabajar para ganar dinero. También tenemos la reflexión analítica, que son los análisis profundos que hace un individuo acerca de un tema específico con la finalidad de llegar a una conclusión. Y por último, la interacción humana. Esta es necesaria que se vinculen a un medio y que facilite por medio de palabras, gestos y otros símbolos que han adquirido significado convencionalizados de todos los productos comunes de la sociedad. Enfoque crítico. El diseño curricular crítico tiene muchos puntos de contacto con el práctico al considerar al docente como el único investigador válido de su propia práctica, surgiendo la investigación-acción como planteamiento alternativo de la mejora del proceso educativo, interés en el que se centra. El enfoque curricular crítico está dirigido a la construcción conjunta del conocimiento entre los participantes activos del mismo a través de la praxis, con una explícita orientación a la transformación, en la que la acción y la reflexión, la teoría y la práctica se unifican en un proceso dialéctico. Busca enfrentar a estudiantes y docentes a los problemas de la realidad objetiva en la que viven y se desarrollan, por lo que la fuente fundamental para la selección de los contenidos y la propia realidad social en estrecho vínculo con la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela. La acción crítica es la praxis, que se mueve entre la reflexión y la acción. Implica la colaboración de docentes, padres, estudiantes e investigadores en el proceso de reflexión y transformación colectiva, donde las relaciones jerárquicas se diluyan en favor de la cooperación y la transformación de las condiciones que limitan o restringen la autonomía individual o colectiva de pensamiento y acción. Características. Primero, los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión, es decir, el currículo constituirá un proceso interactivo en el que la planificación, la acción y la evaluación están relacionados recíprocamente. Segundo, la praxis se desarrolla en el mundo real, no en un mundo imaginario. De este principio se deriva que la construcción del currículo no puede separarse de la práctica, en situaciones reales de aprendizaje, no en lo pensado e ideal. Tercero, la praxis se desarrolla en el mundo de la interacción,
en el mundo social y cultural. Esto significa que los procesos de enseñanza y aprendizaje solo pueden ser entendidos en una relación dialéctica entre el profesor y el alumno. Cuarto, el mundo de la praxis supone un mundo construido, no el natural. Al considerar el saber como una construcción social, donde el aprendizaje se convierte a los estudiantes en participantes activos en la construcción de su propio conocimiento, propiciando una reflexión crítica sobre el mismo. Quinto, la praxis supone un proceso de construir un significado a las cosas, pero se reconoce que el significado se construye socialmente. Autores. Según Freire, la pedagogía busca enfrentar a estudiantes y docentes a los problemas de la realidad objetiva en la que viven y se desarrollan, por lo que la fuente fundamental para la selección de los contenidos es la propia realidad social, en estrecho vínculo con la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela. Para Grundy, el contenido del currículo extrae su significación no de sus fines, sino de sus comienzos, de su desarrollo. El currículo dentro de este contexto surge sobre la base de reflexiones conjuntas y sistemáticas de quienes están comprometidos en el acto pedagógico, por lo que no significa que el profesor no tenga responsabilidad en la selección de los contenidos. Bueno, para Habermas, la piedra angular dentro del paradigma está representada por el interés emancipador. Para Habermas, emancipación significa independencia de todo lo que está fuera del individuo y se trata de un estado de autonomía más que de libertinaje. Para Braga, el currículo no consiste en un conjunto de planes a desarrollar, sino en un proceso interactivo en el que la planificación y la acción, la evaluación, están relacionadas recíprocamente e integradas en un proceso de investigación-acción. Para Stephen Kemmis, la construcción teórica crítica del currículo trata de trascender los logros y las limitaciones de las teorías técnicas y prácticas y aporta los recursos mediante los cuales los educadores pueden elaborar críticas de la educación actual y simultáneamente sumarse en la lucha histórica, social y política para transformarla. Conceptos clave. Primero, emancipación, la cual es una propuesta pedagógica por Paulo Freire que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que les imparten sus docentes. Praxis, también propuesta por Freire, quien propicia la praxis en la enseñanza para liberar al hombre, que es producto de su realidad sociohistórica. Incentiva a promover el conocimiento no especulativo sino activo, que involucre al educando y lo haga partícipe de la transformación de su realidad, a la que se debe aprender a problematizar y hallar soluciones. Se reflexiona no sobre la teoría sino sobre la propia acción, por lo tanto se hace teoría al efectuarse la práctica. No son cosas diferentes reflexión y praxis, sino que se integran en la actuación siendo un proceso dialéctico. Compatibilidades e incompatibilidades. En esto planteamos una serie de categorías de comparación. La primera es la teoría educativa. En el enfoque práctico está centrado en el alumno, mientras que en el enfoque crítico se centra en lo contextual y etnográfico. La segunda categoría es la enseñanza-aprendizaje. En el enfoque práctico se da por construcción y en el enfoque crítico se da por contexto y vida. En la tercera categoría se habla de currículo y los dos enfoques son compatibles en esta, porque ambos son flexibles y abiertos. Cuarta categoría, programación. En el enfoque práctico se basa en el interés del alumno y en el enfoque crítico se basa en el interés sociocrítico. En la quinta categoría, didáctica, el enfoque práctico se implementa la construcción de estructuras individuales y en el enfoque crítico se implementa la gestión en el aula. Y en la sexta categoría, evaluación, en el enfoque práctico se hace a través de proceso y resultado y en el enfoque crítico se hace a través de acompañamiento dialógico. Gracias.